Creed en sus profetas. Domingo 26 de febrero 2023. Esdras 6. Darío confirma el decreto de Ciro. Entonces el rey Darío dio una orden, y buscaron en la casa de los archivos donde se depositaban los tesoros, allí en Babilonia, y en Acmeta, en la fortaleza que está en la provincia de Media, fue hallado un rollo en el cual estaba escrito esto: Memoria. En el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio un decreto acerca de la casa de Dios que está en Jerusalén, que la casa sea edificada como un lugar en el cual se ofrezcan sacrificios y que sean colocados sus cimientos. Será de 27 metros de alto y de 27 metros de ancho. Tendrá 3 hileras de bloques de piedra y una hilera de vigas nuevas, y el gasto será pagado por la casa del rey. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo, que estaba en Jerusalén, y los había llevado a Babilonia, serán devueltos e irán a su lugar en el templo que está en Jerusalén, y serán depositados en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador de más allá del río, Setar-Boznai y sus compañeros, los oficiales que están en la región de más allá del río, apártense de allí. Dejen la obra de esta casa de Dios a cargo del gobernador de los judíos y de los ancianos de los judíos, para que reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Por mí es dada la orden de lo que han de hacer con esos ancianos de los judíos, para construir esta casa de Dios. Los gastos de aquellos hombres sean puntualmente pagados de los recursos del rey, de los tributos de más allá del río, para que no cese la obra. Se les dará cada día sin falta lo que sea necesario: novillos, carneros y corderos para los holocaustos al Dios de los cielos, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digan los sacerdotes que están en Jerusalén, para que ofrezcan sacrificios de grato olor al Dios de los cielos y oren por la vida del rey y de sus hijos. También he dado órdenes que a cualquiera que altere este decreto le sea arrancada una viga de su casa, y él sea clavado empalado en ella, y que por ello su casa sea convertida en un montón de escombros. Que el Dios que hizo habitar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que extienda su mano para alterarlo o destruir esa casa de Dios que está en Jerusalén. Yo, Darío, doy este decreto, sea llevado a cabo con diligencia. Conclusión y dedicación del templo. Entonces Tatnai, gobernador de más allá del río, Setar-Boznai y sus compañeros actuaron con diligencia, conforme había mandado el rey Darío. Los ancianos de los judíos continuaron edificando y progresando de acuerdo con la profecía del profeta Ageo y la de Zacarías, hijo de Ido. Así edificaron y terminaron por mandato del Dios de Israel, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar, del 6º año del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían vuelto del cautiverio, celebraron con regocijo la dedicación de esta casa de Dios. Para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 toros, 200 carneros y 400 corderos, y como sacrificios por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes en sus funciones y a los levitas en sus divisiones, para el servicio del Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Celebración de la Pascua. Los que habían regresado del cautiverio celebraron la Pascua el 14 del mes primero, puesto que los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban purificados. Entonces sacrificaron la víctima de la Pascua por todos los que habían regresado del cautiverio, por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio y todos los que se habían adherido a ellos, apartándose de la inmundicia de las naciones de la tierra, para buscar al Señor Dios de Israel, comieron y celebraron con regocijo durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque el Señor les había dado alegría y había predispuesto hacia ellos el corazón del rey de Asiria, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Eventos de los últimos días. Capítulo 19. El regreso de Cristo.
la séptima plaga y la resurrección especial. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16:18. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebradas se esparcen por todos lados. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Granizo grande, cada uno como del peso de un talento, versículo 21, hace su obra de destrucción. Los sepulcros se abren, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Dios anuncia el tiempo de la venida de Cristo. Sobrevivieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto donde salió la voz de Dios. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová, y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban: «Gloria, aleluya». Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes la habían honrado, santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen.